Los músculos gastrocnemio y plantar producen 45 grados de flexión plantar con la rodilla extendida. El movimiento se evalúa en la posición prona. Si no hay debilidad aparente, se realiza una prueba en la posición funcional, de pie. Posición antigravitatoria. De preferencia, prueba con soporte del peso. El paciente está de pie con la rodilla extendida y el pie opuesto levantado del suelo. Alternativa. Prueba sin soporte del peso. El paciente está en posición prona con los pies por fuera del extremo de la camilla. Y por último, gravedad minimizada. El paciente está en una posición de costado con el tobillo en la posición anatómica. A continuación vamos a realizar la evaluación muscular manual de los músculos gastrocnemio y plantar. Entonces, para la palpación del gastrocnemio, palpamos su cabeza medial y lateral, que quedan inmediatamente distal a la fosa poplitea. Entonces sería cabeza lateral y medial. El plantar no es palpable. En este caso vamos a realizar la evaluación muscular en la posición alternativa. Prueba sin soporte del peso. El paciente está en posición prona con los pies por fuera del extremo de la camilla. El movimiento que le vamos a pedir al paciente es una flexión plantar del tobillo, una plantiflexión, y la resistencia va a ir aplicada en la superficie plantar del retropié. Entonces aplicamos la resistencia, evaluamos el músculo y listo. La estabilización estaría dada por la posición y por la camilla. El músculo sóleo produce la flexión plantar de la articulación del tobillo sin reparar en la posición de la rodilla. Para determinar el funcionamiento individual del sóleo como un flexor plantar, se flexiona la rodilla para minimizar el efecto del músculo gastrocnemio. Posición antigravitatoria. De preferencia, el paciente está en decúbito prono con las rodillas flexionadas a 90 grados. Alternativa, el paciente está de pie con algún grado de flexión de la rodilla mientras levanta los dedos de los pies. Y gravedad minimizada, el paciente está en una posición lateralizada con la rodilla flexionada a 90 grados. A continuación, vamos a realizar la evaluación manual del músculo sóleo. Iniciamos esta evaluación con la palpación del músculo. Entonces el músculo sóleo está ampliamente cubierto por el gastrocnemio, pero se palpa distalmente a ambos lados del vientre del gastrocnemio. Para realizar la evaluación del músculo gastrocnemio lo haremos en la posición antigravitatoria de preferencia, que consiste en el paciente decúbito prono con la rodilla flexionada a 90 grados. Una vez aquí, vamos a solicitarle al paciente realizar el movimiento de flexión plantar. Este movimiento consiste en que el talón se mueve hacia la parte de atrás como si quisiera ponerse de puntillas. En este caso, la resistencia es aplicada en la superficie plantar del retropié, llevando el pie a la dorsiflexión. La estabilización en este caso la da la camilla y la flexión de rodilla. El músculo tibial anterior produce el movimiento de dorsiflexión y de inversión a través de la amplitud de prueba de 15 grados. Desde la posición inicial, la rodilla debe permanecer flexionada para permitir la completa dorsiflexión. Si no parece que la dorsiflexión vaya a limitarse, la prueba se efectuará con la rodilla extendida. Posición antigravitatoria. El paciente está sentado con la rodilla flexionada por fuera del extremo de la camilla. El tobillo está en posición anatómica. Procedemos a hacer la evaluación muscular del tibial anterior. La palpación de este músculo va a ser en todo su trayecto, desde lo que es el cóndilo lateral de la tibia hasta la primera cuña o hueso cuneiforme y la base del primer metatarsiano. Entonces seguimos su recorrido, vemos su trayecto para posteriormente evaluarlo.
Listo. Con respecto a la posición del paciente, este debe estar en una posición sedente con las rodillas flexionadas por fuera del extremo de la camilla y el tobillo debe estar en una posición anatómica o neutra. Con respecto al movimiento, le vamos a pedir al paciente que me haga una dorsiflexión y que me haga una inversión del tobillo. La resistencia que va a aplicarse es en la cara dorsal medial del empeine, hacia lo que es la flexión plantar y la versión. Cuando apliquemos la resistencia, evaluamos el músculo y listo. La estabilización estaría dada por la camilla y por la flexión de rodilla. El músculo tibial posterior produce el movimiento de inversión en una posición de flexión plantar a través de una amplitud de prueba de 20 grados. Posición. La posición antigravitatoria. El paciente está en decúbito lateral con la pierna que vaya a ser probada por fuera del extremo de la camilla. Y la gravedad minimizada. El paciente está en posición supina con el pie por fuera del extremo de la camilla. La pierna y el tobillo están en la posición anatómica. Ahora vamos a realizar la evaluación muscular manual del músculo tibial posterior. La posición a utilizar en este caso es la antigravitatoria de preferencia, en la cual el paciente está en decúbito lateral con la pierna que se vaya a evaluar por fuera del borde extremo de la camilla. Para dar inicio a la evaluación debemos primero realizar la palpación, que consiste en palpar el tendón del tibial profundo en su paso por el maleolo medial. Vamos ahora a solicitar al paciente realizar el movimiento de inversión del pie mientras se mantiene en ligera flexión plantar. La resistencia vamos a aplicarla en la cara medial del empeine hacia la eversión y la dorsiflexión. Finalmente, es posible resaltar que la pierna se encuentra estabilizada por la camilla. Los músculos peroneos largo, corto y tercero producen el movimiento de versión desde una posición inicial del tobillo en la posición anatómica y a través de una amplitud de prueba de 20 grados. Posición antigravitatoria. De preferencia, el paciente está en una posición de lado, de decúbito lateral. La pierna que está más arriba es la pierna de prueba, con el tobillo en la posición anatómica. Y gravedad minimizada, el paciente está en posición supina con el pie por fuera de la camilla y el tobillo en la posición anatómica. Procedemos a evaluar los músculos peroneos, el largo, el corto y el tercero. Con respecto a la palpación del peroneo largo, esto lo vamos a encontrar proximalmente al maleolo lateral y este desciende hacia la superficie plantar del pie. Con respecto al peroneo corto, este está cubierto por el tendón del músculo peroneo largo. Sin embargo, está dirigido anteriormente hacia el quinto metatarsiano y se puede identificar fácilmente desde el músculo peroneo largo. Con respecto al peroneo tercero, podría estar ausente o no, entonces no lo vamos a palpar. La posición del paciente debe ser de decúbito lateral. La pierna que está arriba es el pie que va a ser evaluado. Listo, y el tobillo va a estar en una posición anatómica. Con respecto al movimiento, le vamos a pedir al paciente que nos haga una eversión del pie. Ahí vemos la activación de los fibulares o peroneos y la resistencia va aplicada en la cara lateral del empeine. La vamos a llevar hacia una inversión de tobillo. Evaluamos el músculo y listo. La estabilización estaría dada por la camilla.
Los músculos flexores corto y largo del dedo gordo producen la flexión metatarsofalángica a través de una amplitud de prueba de 30 a 45 grados y la flexión de la articulación interfalángica a través de una amplitud de prueba de 90 grados. El pie debe mantenerse en una posición media. Posición. El paciente puede estar sentado o en decúbito supino. Proseguimos con la evaluación muscular manual de los músculos flexor corto y largo del primer dedo. Para realizar la valoración, realizamos la palpación del tendón del dedo corto del hallux a lo largo del arco longitudinal medial del pie, adyacente a la primera cabeza metatarsiana. Ahora palpamos el tendón del flexor largo del primer dedo a su paso por la superficie plantar de la falange proximal del primer dedo. Una vez hallados, vamos a pedirle al paciente que realice el movimiento de flexión de las articulaciones metatarsofalángica e interfalángica. La resistencia será aplicada por debajo de las falanges proximal y distal del dedo gordo. Finalmente, la estabilización del primer metatarsiano se da cuando el pie se mantiene en posición anatómica. Los músculos extensores largo y corto del dedo gordo producen el movimiento de extensión de la articulación interfalángica y metatarsofalángica a través de una amplitud de prueba de 75 grados de hiperextensión en la articulación metatarsofalángica y desde una posición flexionada a 0 grados de extensión en la articulación interfalángica. El pie se mantiene en posición media. Posición. El paciente está sentado o en decúbito supino. A continuación vamos a realizar la evaluación de los músculos extensores largo y corto del hallux. Para realizar la palpación del músculo extensor largo del hallux, vamos a palparlo en el dorso del pie lateral al tendón del tibial anterior, que sería más o menos por acá. O también lo podemos palpar en su punto de cruce por el dorso del primer metatarsiano. Con respecto al músculo extensor corto del dedo, se coloca profundamente a los extensores largos de los dedos y es difícil de palpar. Con respecto a la posición del paciente, va a estar sentado o en decúbito supino. En este caso está sentado. Él me va a realizar una extensión de lo que es la articulación metatarsofalángica e interfalángica del primer dedo y se aplica resistencia en el dorso de ambas falanges del hallux. Podemos ver su activación y evaluamos el músculo. Con respecto a la estabilización, la camilla. En este espacio vamos a realizar la evaluación muscular manual de los músculos intrínsecos del pie. Estos generalmente se evalúan con el paciente en posición supina o sedente. En este caso vamos a evaluar el músculo abductor del dedo gordo, el cual me va a abducir el dedo gordo a nivel de la articulación metatarsofalángica y lo va a flexionar. A continuación vamos a evaluar el músculo abductor del hallux. Entonces, para su palpación vamos a palpar la cara medial del primer metatarsiano, que sería más o menos por acá. La posición del paciente debe estar o en decúbito supino o en sedente. En este caso está en decúbito supino.
Con respecto al movimiento, el paciente debe hacer una abducción de la articulación metatarsofalangica del primer dedo. Ahí vemos su contracción. Y vamos a aplicar la resistencia medialmente al extremo distal de la primera falange hacia el movimiento de aducción. Evaluamos y listo. Los metatarsianos estarían estabilizados por la posición del pie. Finalmente realizaremos la evaluación de los músculos lumbricales del pie. La posición del paciente puede ser en decúbito supino o en sedente. En este caso lo realizaremos en sedente. En cuanto a la palpación, estos músculos son muy profundos, pero se encuentran aproximadamente en esta posición. Ahora vamos a solicitarle al paciente que realice una flexión de las articulaciones metatarsofalángicas y una extensión de las interfalángicas. La resistencia será aplicada en las falanges medias y distales de los 4 dedos laterales, llevando la articulación metatarsofarángica a extensión. Los 4 metatarsianos distales se encuentran estabilizados.